Hola, Liz. Buenas noches. ¿Estás ahí? Hola. Te escucho. Discúlpame por la hora. No me No, no percatado. te preocupes. Yo me Ya. estaba alegrando ya que no había clase. ¿Cómo es posible? No, fue la hora. Papi, sí, ya. Vamos a ¿Estás agarrar grabando? las. ¿Cómo dices? ¿Lo estás grabando? Sí, sí. Sí. Vamos a ver a cero, ¿ya? A ver cuántos hacemos. Ya. Vamos a hacer de este módulo. Estamos haciendo el módulo. ¿Cómo se llama este módulo? 19. Ya. Aquí en este eje tenemos tres tipos de zapatas. Tenemos Z1, Z2 y Z3. Entonces vamos a hacer Z1, Z2, Z3. A ver, ¿cuántos Z1 tenemos? En la cantidad, en la cantidad de zapatas que tienes. Y en el número de elementos es la cantidad de acero, de varilla que tienes en esa zapata. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. A ver, Z1 tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. Entonces, el 6. Tu celular está sonando, amor. 6, 6, 6. Tu celular está sonando. Ah, hasta así. Ahora, ¿cuántos Z2 tenemos? Uno, 2, 3. 3 Z2. 3, 3. ¿Cuántos Z3? Uno, 2, 3, 4. En centro, 5. Ahora, ¿cuánto es su longitud para poder sacar el número de elementos? A ver, Z1 nos dice unos 50 por unos 80. 50 por unos 80. Entonces, aquí siempre vamos a cambiar en el tema del primer dato. El segundo no, porque es lo que descuenta el recubrimiento del artero. Sería unos ¿Cuál es el 5. segundo? Esto, el 0.075, eso no vas a cambiar. Eso va a quedar ahí siempre. ¿Y el por dos? Es porque en ambos lados se saca
El recubrimiento Lo del que está acero. sombreado no lo cambio. Claro, esto no lo cambia. Ya. ¿Y qué pasaría si fueran dos distintas medidas? 1,50 por 1,80. ¿Cómo? ¿1,40 por 1,80? Ajá, 1,50 por 1,80. El 1,80 va a ir acá abajo. Ah, Tenemos el acero longitudinal y el transversal. Eso, es como... ya. Ahora, según estas medidas, lo vamos a dividir. ¿En cuánto lo vamos a dividir? Según lo que dice en detalle la zapata. Por ejemplo, nos dice, mm, entonces ver el diámetro también. Nos dice que es de 1 medio, entonces acá tenemos que es de 1 medio, 1 medio y 1 medio. Nos dice que está cada 15 centímetros cada uno. Entonces, la distancia de acá lo vamos a dividir entre 15. Sería esta distancia entre punto 15, porque así nos manda el plano. Entonces tenemos exactamente en ese lado 9 varillas de 1,35. ¿Me dejo entender? No, se me complica. ¿Puedes repetirlo, por favor? Nosotros hemos colocado la distancia de 1,50 menos el ¿Mm? recubrimiento, tenemos esta distancia. Ahora, para ver el número de elementos que van a entrar, o sea, cuántas varillas de 1,35 van a entrar en esa zapata, tenemos que ver en la planta a cuánto lo están colocando. Nos dice que tengo varilla de pulgada a 15 cada uno. Entonces, quiere decir que esta longitud de acero va a estar a cada 15 centímetros, lo que significa que este de acá lo voy a dividir entre 15 centímetros. O sea, jalo esto y lo divido entre 15, porque mi planta me dice que va a ser a cada 15 centímetros la colocación de una varilla de 1,35. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Sí. Ahora sí, Ujú. del mismo modo va a ser esto, entre 15, acá tienes 11, acá tienes 11, y tenemos que considerar que en las zapatas siempre se considera a partir de 9 para adelante, siempre se considera una varilla más para el tema de traslapes. Nueve, Porque 9 delante de qué. a partir de 9 metros, por ejemplo, no, me estoy confundiendo ese tema de viga y cimentación cuando paso de 9 metros. Acá, por ejemplo, anteriormente nos salía 3,25. A partir del 3 para adelante, con el tema de, digamos que tenga 3,25, 3,50 o 3,75, algo así, siempre se le va a redondear, se va a hacer el número 4, porque no vas a encontrar una varilla, no vas a colocar tres varillas, no vas a encontrar tres varillas con 25 centímetros, siempre vas a encontrar, vas a comprar cuatro varillas. ¿Me dejo entender? Y algo. Ya, entonces, específicamente es así. Como estos son números enteros, o sea, no hay un decimal más adelante, se le considera nada más el número que sale. Ahí son 11.
El Z2 nos dice cuánto es eso. El Z2 nos dice unos 60 por 1,20. Entonces vamos a cambiar acá. Unos 60, 60 por 1,20. Mira, ¿cuánto nos quedaría? A ver, ¿a cuánto nos dice esto? Igual nos dice media para 15. Entonces, jalas esta longitud y lo divides entre 15. Aquí sale 9,6666. ¿Cómo se le va a hacer aquí? Se le va a redondear siempre, se le redondea cuando sale a partir de 9 puntos tanto. Entonces, acá sería, el número de elementos sería 10. El 1,20, a ver el 1,20. Vamos a jalar. Vamos a ver con el 1,20, 1,5 entre 15 centímetros. Acá tengo 7 exacto, entonces son 7. C3 me dice que tengo 1,40 por 1,20. Entonces, 1,40 por 1,20. Me dice que también es de media a cada 15 centímetros. Entonces, me sale 8,33. No, esto, 3 punto y pico. Ujú. Me dice que voy a tener 9 varillas de 1,25 y de 1,5 voy a tener 7. Y básicamente eso sería. Lo único que tienes que cambiar es en el tema de esta parte. Y ahí en el tema de los sumas y todo, el Excel ya hace su chamba. O sea, tiene dado, valor. Igual acá los pesos son los que están especificados. La tabla, dependiendo del número de pulgadas que tengas. ¿Me dejo entender? Lo de abajo, lo que está ahí en esos cuadritos pequeños, no lo cambio, ¿no? No, nada. No cambias nada. Lo único que vas a Mm. tocar es en esta parte de acá. Todo sobre esta parte. Esta partecita. Nada más. Y el resto ya el Excel hace su chamba. Pero no va a estar.
peor me hace cuando me siento algo. Sé bien. Es que el tuyo es aquí, de mí es aquí. Mientras que hermano, por favor, si no se puede cuando se así. ¿Cómo se va? No quiero. Gracias. Liz, ahí estás. ¿Me has entendido las zapatas? Más, más o menos, porque está difícil. Nada es difícil si lo practicas. Va a ser full práctica y a ser full revisada. No es muy Sí, yo tedioso le veo cuando, complicado. no es muy tedioso cuando lo practicas en realidad. A un principio sí es muy confuso, sí te digo es muy confuso, porque te vas a confundir acá, vas a confundir acá, ahora que todo en esos dos, porque este de acá sale pues de la cantidad de zapatas, hasta yo a veces me confundo, cantidad de zapatos y este número de elementos, siempre, cantidad de elementos que tienes, y esto es en el número de elementos, es la cantidad de fierros que ingresan en ese zapato. Ya, ay, ya basta, vamos a hacer las vigas de cimentación. Las vigas de cimentación. ¿Dónde están las vigas de cimentación? Aquí están. Tenemos por ejes. Aquí están las vigas de cimentación. Por ejes. Pues, las vigas de cimentación, vamos a agarrar el eje 1 entre A, E. Va a ir de frente. Eje 1 entre A, guión, E. Crea guión E. ¿Cuántos tengo ahí? A ver. Es de acá hasta acá. Es toda la longitud tengo 15, 16. Vamos a ver. Tengo 15, 16. Sin embargo, y, ahí va. 15, 16. Corte 2, 2, 2, 2, 2 y 3. Por debajo va a ser 10. Corte 2. Me dice que tengo una viga de 25 por 40 con 4 fierros de 5 octavos y 2 de media. 4 fierros de 5 octavos y 2 de media. Entonces, ahora vamos al cuadro de los traslapes y anclajes. Karen, ¿dónde viste 4 fierros de 5 octavos? Acá. ¿No es 2? Tienes 2 arriba y tienes 2 abajo. Son 4. Ah, ya, ya. Y de ahí tienes 2 de media. Ujú. Aquí dice 12, aquí es 3. Un planta. 2 de 5 octavos. Acá te dice igual, 2 de 5 octavos, 2 de 5 octavos y 2 de medio. Sin medio. Ahora, 5 octavos, 5 octavos, 5 octavos. Vamos a ver los traslapes de los 5 octavos. Traslapes. Me dice que tengo los traslapes son cuando ya acá sí entra el tema de 9 metros.
una varilla de fierro tiene 9 metros. Entonces, nosotros en ese eje tenemos una longitud de 15,16 metros. Quiere decir que de una varilla a otra varilla va a tener que haber un traslape. O sea, lo van a amarrar en pocas palabras. ¿Ven? Hasta aquí tiene 9, hasta aquí una varilla digamos que tiene 9 metros. Pero para llegar a los 15, digamos que estos sean los 15 metros. Entonces, estos 15 metros todavía, no vamos a llevar una varilla de fierro de 15 metros. Entonces, tiene 9. Para que tenga 15, va a tener que ser PCA 0,2. 0,1. Sin embargo, punta con punta no se van a poder, no se van a poder, unir más que todo. Entonces, el traslape sería esta parte de acá. Los 75 centímetros que nos dice el cuadro, es donde que va a ir el fierrito de 75 centímetros, de ahí ya lo van a amarrar ya con el tema de los, ¿cómo se llama eso? Alambrecitos. Este vendría a ser tu traslape. Entonces, este de acá le vamos a tener que adicionar, vamos a tener que colocar 15,16, será cuánto, 15,16 más 0,75, solo sería un traslape porque tiene 15 metros. Entonces 9 y más otro pedazo de fierro. Entonces solamente tenía uno. Si fuera de 18 para tendríamos 19, 20. Ahí tendríamos que hacer la suma de dos traslapes, o sea, 2 veces 75 centímetros. Y de ahí esta parte del 0,04 por 2 no lo vas a tocar porque es el recubrimiento que se lleva en las vigas de cimentación. Siempre. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí has captado algo? Mm, ¿Estás ahí? no, sí, pero no me entra. Ya, mira. Las vigas de cimentación, el acero va de extremo a extremo de columna. ¿Ok? Ujú, Vamos de extremo de columna a extremo de columna. Entonces, este de extremo de columna a extremo de columna tiene una longitud de 15,16 metros. ¿Ya? ujú, 15,16 metros que vamos a necesitar de acero. Ahora, una varilla de acero, o sea, un fierro así de largo, solo una unidad, mide 9 metros. O sea, ujú. no vamos a encontrar una varilla de fierro que mida 15,16 metros. No vamos a encontrar. Todas las varillas son de 9 metros. Entonces, esto digamos que es la varilla, digamos que imagínate que necesitas esa cantidad de varillas que son 15,16 metros. Digamos que esos son los 15,16 metros. Sin embargo, solamente tenemos comercializado y en todos lugares así, el tema de 9 metros, una varilla de fierro. Pero del 9 para el 15,16 me falta. Quiere decir que voy a tener que usar otra varilla de fierro. 9 al 15 me costó 9 al 15, 9, 10, son 2, 3. Me faltarían 6 metros con 16 centímetros. Digamos que esto tenga 6 metros y eso tenga 9. Ahora, si yo agarro este 9 con este 6 y los coloco así como los he dibujado, punta con punta, es obvio que no van a tener una conexión, no se van a unir. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, entonces, por eso es que siempre se utiliza el tema de los traslapes, que es el acero que va a tener, según este cuadro de acá, que nos manda este plano, según este cuadro, el de 5 octavos en traslapes es de 75 centímetros. 75 centímetros. Quiere decir que esta varilla de 75 centímetros va a amarrar a los dos. Mm, ¿Me dejo entender? ujú. O si no, podría ser de esa forma también. Depende de cómo lo hagan sus constructivos. Podría ser esto.
en donde este de aquí podría ser así, porque si no el hacer sería tuerto, ¿ya ves? No podría ser así. O sea, no podría ser en que esto trate de aquí, agarre ahí y amarre. No, no podría ser así, como el otro. Si no, saldría un acero abajo y el otro arriba. Entonces, de esta manera, los dos unidos y arriba el acero, que después sea un alambre de 8 o de 16 ya lo empiezan a, a unirlos y hacerlas así, 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 y de manera en que queda ya pues el tema de como una plataforma fuerte, ya reforzada más que todo. ¿Me dejo entender? Sí, está mejor. ¿Y dónde veo el traslape en el corte? No, en el corte ¿Cómo? no vas a ver, en el corte no vas a ver el traslape. Ya tienes que saber que una varilla de fierro solo mide 9 metros. Entonces, tú Ah, tienes 11 metros, digamos, en un, así tengas 9,18 metros, o sea, 9 puntos con sí, 18 centímetros, igual vas a tener que usar traslap, por igual, eso 18. por esos 18 centímetros de más, porque no vas a encontrar, nunca por nunca vas a encontrar un fierro de más de 9 metros. Los traslapes los ves aquí. Siempre tiene un cuadrito de especificaciones técnicas, las estructuras, y ahí donde que te indican, por ejemplo, los cimientos, las cargas, y acá tenemos los traslapes. Y la normativa que coloca todos. Por ejemplo, acá tenemos el recubrimiento. Ve. Las zapatas nos dice que es 7,50, que ya lo hemos visto arriba, que es de 7,50 centímetros, entonces 0,075 metros. Las columnas es de 4 centímetros, las vigas peraltables, vigas de cimentación, acá lo están colocando 5 centímetros. 800. Siempre está más alto. Ya, cuando tienes este tipo de 5 centímetros, siempre consulta al estructurista por qué está teniendo este tema de los 5 centímetros. ¿Ya? Es El los recubrimiento libre. el re- el re- re- ay, recubrimientos. Y el recubrimiento son de las parte de los aceros que se deja un espacio para que no choque con el otro en placa. Cero. Se deja, si no se cruza. Entonces, en este caso estamos utilizando 0,004. Pero ahí vamos a utilizar lo que dice el cuadro. 0,05 dice el cuadro, según ese cuadro. Entonces tenemos 15,16 más 0,75, que es tu traslape, menos 0,05, que es tu recubrimiento por 2, porque a los dos lados tienen los recubrimientos. Entonces, sería eso. Entonces, tendrías la longitud de 15,81. Ahora, ¿de cuánto nos dicen que tengo? Nos dice que tengo 4 de 5 octavos. Acá en vez de 3 octavos voy a poner 5 octavos. Entonces coloco 5 octavos. ¿Cuánto en cantidad? Uno, porque solo tengo este eje, estoy agarrando todo. Entonces todo esto me equivale a una unidad. Ahora, en número de elementos, ¿cuántos fierros tengo en esa viga de cimentación según mi detalle? Lo puedes ver acá en los cortes o también lo puedes ver en el pórtico. Acá, por ejemplo, en el pórtico. Te dice que tienes 2 de 5 octavos arriba, 2 de 5 octavos en la parte de abajo y 2 de medio. Entonces, tienes 2 de 5 octavos, 2 son 4 de 5 octavos. Entonces, acá va a ir 4. El número de elementos va a ir 4. Ahora, ¿cuánto es mi sección de mi viga? Me dice que es 25 por 40. 25 por 40. Acá es el perímetro, ya es todo, es
Acá es 25, 25, 40, 40, pero no se le coloca 25, no, sino acá. Coloca 0.25 por 2, porque son dos lados, más 0.40 por 2, porque son dos lados, dos saltos. Entonces, la sección de tu viga sería 1,30. ¿De cuánto? Acá ya va lo que son los estribos. ¿Cuánto de estos vas a tener? A ver, ¿dónde está mi cuadro de vigas? Debe haber un cuadro de vigas acá. Ajá, 26. ¿Qué está pasando? Speech. Tengo mi cuadro de vigas. Ya. Me dice detalle de vigas y zapatas conectadas. Me dice que mis estribos son de 3/8. Estos ya vienen a ser, o sea, este cuadrito de acá vienen a ser mis estribos. Lo voy a escribir porque no tengo. Estribos. Los estribos. Estribos. ¿De cuánto son los estribos? De 3/8. Entonces aquí cambiamos. 3/8. 3/8. Por ejemplo, en un cuarto estaba acá. Acá estaba él. Cuando cambia 3/8 y automáticamente solito se cambia de acá para acá. Ahora, en el número de elementos es cuántos estribos puede tener en todo ese eje. A ver, acá este me dice que mis estribos, según este detalle, me dice que es 5/5. Se va a tener 5 estribos divididos, 5 estribos a cada 5 centímetros. Lo primero que se hace, lo que siempre yo hago es corroborar, que a veces en los cortes, a veces por alguno u otro motivo se nos va algún estribo. Entonces siempre corroboro yo. Hago mi planta y hago en mi y cuento en mi pórtico. Pero vamos a hacer en la planta. Saber cuánto. Vamos a limpiar todo eso. Vamos a sacar todo el escorilete y tal. Vamos a ver cuánto se hace. Saber cuánto es. Nos dice que tenemos 5/5. 5. Sí. Tenemos 5 estribos a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5. Primero no se cuenta. Tenemos 5. Ahora, ¿qué más nos dice? Que tenemos 3/10, 3/15 y el resto a 20. 3/10, 3/15 y el resto a 20. Entonces ponemos punto 10, que son 3. 1, 2, 3. Punto 15 igual 3. 1, 2, 3. Punto 20. El resto a 20. Cuando dice resto a 20 significa que vas a jalar a 20 centímetros cada estribo hasta que llegues a la mitad. Por ejemplo, aquí me está avisando que por aquí sí es la mitad. Mira. Entonces, esa X me dice que por allá, entonces no. Entonces voy a agarrar esto y voy a hacer un mirror, porque del otro extremo va a tener que comenzar igual. Entonces jalamos acá. Ay, no era igual. Entonces jalamos acá. Vamos a ver si se jala un punto 20. Por acá está pierna pegado. Podría ser, por ejemplo, esos pequeños detallitos es donde que en el pórtico te va a hacer ver. Por ejemplo, todavía no lo vamos a adicionar. Vamos a ver cuánto tiene el pórtico.
Entonces, hasta acá. Y todos van a tener la misma distribución. Entonces yo le voy a hacer una copia acá nada más. Voy a hacer un mirror. Entonces solo 20 se le va a pegar. Igual jalamos. Hacemos una copia. Hacemos esto. Vamos a hacer esto. Todo se copia. Para cuarto. Hacer un mirror. De acá. Entonces, hacemos un mirror. Hacemos un mirror. Básicamente el fondo vamos a pegar. Tenemos 104. Acá nos dice que tenemos 104. Entonces, vamos a ver en el pórtico si es cierto. Estos son testigos. Vamos a cerrar todos. Bien. ¿Cuántos tenemos? ¿Ves? Tenemos 106. Según este pórtico de abajo tenemos 106. Ahora, ¿dónde han aumentado? Si te has dado cuenta, según este pórtico, acá, ve. Por ejemplo, de acá a acá, a- de acá a acá tiene 20 centímetros. Pero de acá
acá no tiene 20. Entonces han aumentado en los dos extremos, en estos extremos, aunque te decía acá, acá han aumentado, acá y acá. Y efectivamente, tanto conteo de esta parte, corroborado con tu pórtico, te dan 106. 106 estribos en ese lado. Entonces, acá va a ser 106. Y básicamente eso es tu metrado en vigas, en aceros en vigas de cimentación. Con pruebas, ¿no? Claro, siempre con pruebas. Porque hay veces Ok. en que hay algunos que hacen copia y pega de otros proyectos y se olvidan de esto. Se olvidan de esto. Entonces, el que metra siempre tiene que comprobar. Por ejemplo, si acá hubiera fallado algo, hubiera estado a otro, el tema del estribaje, digamos que lo hayan colocado 3 a 5, pero aquí dice que 5 a 5. Entonces, ¿cuál manda? ¿Manda este detalle o manda este detalle? O sea, siempre tienes que hacer una comprobación por el tema del láser. No todo con láser porque el láser es muy, muy, muy importante en estos temas. Are, y en todo caso, manda lo que me dice la letra, ¿no? Claro, en todo caso mandaría lo que te dice la letra, pero siempre consulta con el que está dibujando, porque con el que dibuja, el escriturista es el que le da los detalles, pues. Entonces, o está bien el Cádiz, o está mal el Cádiz, o está mal el estructura, porque siempre uno de los dos falla. A veces están demasiado cansados y a veces le olvidan de hacer esto. Entonces, que se le olvida de hacer esto. Entonces, ya dicen a veces. Ya me ha pasado esas cosas. Dicen, no, ya, el que me hace eso, pero no. El que me se manda a volver a dibujar otra vez. Entonces, tiene que haber concordancia siempre. ¿Me dejo entender? Ajá. Y hasta eso. Pues, solo lo único que no entendí muy bien es lo de arriba, pero voy a ver el video para ver ¿Cuál lo de arriba? los dos primeros. No, las dos primeras partidas. ¿Los primeros partidos? ¿Las zapatas? Ujú. Sí. ¿Tienes dudas en los zapatos todavía? Sí. El tema del traslape nomás. O todo. Ujú. El tema del traslape nomás o todo. No, creo que es porque me confundo con el Excel. Tendría que ver el Excel para ver y tendría que ver el video. Porque como es Meet, no aparece toda la pantalla, entonces a veces los números parecen pequeños, ¿no? Ah, ya. Ok. Tengo el video seguro, y cuando tengo el Excel, voy a ver y ahí seguro veo. Ok. No hay problema. Vamos a agarrar lo que son sobrecimientos. Nosotros tenemos sobrecimiento armado en este caso. Sobrecimiento armado. Tenemos el sobrecimiento. A ver si nos dice. El cuadro que tenemos un recubrimiento sobrecimiento armado. Ah, no nos dice. Pero siempre hay un recubrimiento de 5 centímetros. Salud. A ver si acá le tema 5, 10 por lo menos. 8, bien. 10, y 10, bien. Bien. Según esto, de acá tiene 10 centímetros. Este lado de acá debe tener 6. 9, 6, 15. 0,07 a ver, tengo acá. Ya. 5, 5 lo vamos a considerar, ¿ya? 5, 5 al lado. 5 acá y 5 acá. Bien. Ahora, los ¿Cuánto es el 5? ¿5 de qué? son 5 centímetros de recubrimiento, o sea, 5 centímetros dejas del espacio y de ahí para adelante agarras el tema de tu acero. Es para que no dañe esta estructura. Entre el amarillo y el morado 5, ¿no? Claro, te voy a llamar al 5.
Ya. Nuestros sobrecimientos siempre van a entrar hasta la mitad de una columneta. Va a ingresar tu acero transversal, longitudinal. Tu acero horizontal, siempre me confundo, longitudinal, mi batería 3 va a ingresar hasta la mitad. Ingresa. Sí. Entonces vamos a tener 288. Aquí sí lo vas a hacer por ejes. Por ejemplo, este tenemos el pórtico en el eje 3. Vamos a agarrar el eje 3. Según esto. Según esto pórtico. Tenemos pórtico en el eje 3. Vamos a colocar eje 3 entre AB, BC, CD, DE. 3. Suelen poner AB, AB, entre AB. Entre AB nos dice que tenemos una distancia ¿de cuánto? 290. Entonces tenemos 290 menos el recubrimiento que le vamos a colocar de 0,05. Siempre va a tener recubrimiento en la parte horizontal y en la parte vertical. Siempre. ¿En la puerta qué? Parte vertical y en la parte horizontal. O sea, la parte de acá y esta parte. Ujú. Siempre va a haber recubrimiento. Ahora, tenemos en el horizontal de 290. 290. Hemos agarrado este, 290. Entonces, ¿de cuánto nos dice que es eso? Nos dice que es de un cuarto. Entonces colocamos un cuarto. Un cuarto. Colocamos que es un cuarto. Ahora, cantidad 1, porque estás entre ejes. Estás en el eje 3 entre AB. Entonces, entre AB solo tienes una unidad. Si tú vas a tener un sobrecimiento de eso en solo uno. En cantidad siempre es la cantidad de sobrecimientos que tienes en ese mismo eje. Por ejemplo, tienes entre A, B. Entonces tienes solo un eje. Ahora, el número de elementos es la cantidad de lo que vas a tener. Entonces, ¿cuánto tienes? Según tu dibujo, tienes 1, 2, 3, 4. Tienes 4. Entonces, acá en número de elementos van a ser 4. Hasta ahí me dejo entender. Es un poco tedioso el tema. No, ¿puedes repetirlo? Eso parece. Ya. El sobrecimiento tenemos 290 de ancho. ¿Ya? Ujú, Colocado 290 menos 0,05 por 2, que son los recubrimientos que van a estar acá a los costaditos. ujú. Entonces, tendrías 280. Ahora, esos 280 nos dice, según este
El dibujo nos dice que tenemos de medida de 1/4 de pulgada a cada 20 centímetros. Como ya lo tenemos dibujado, simplemente lo vamos a contar. Entonces, ¿cuántos aceros horizontales tenemos acá? Horizontales son estos. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4. Entonces, acá tenemos un cuarto. Va a ser 1, porque solo en este eje 3 y entre este pedazo de A y B solo tienes un sobrecimiento, solo uno. Pero en ese una unidad de sobrecimiento tienes 4 fierros de 280 que se van a construir. ¿Me dejo entender? En cantidad es la cantidad de sobrecimientos que vas a tener en este pedazo. Sobrecimientos. Mientras que en el número de elementos es la cantidad de acero que vas a tener en este trayecto. ¿Me dejo entender ahora? ¿Me has entendido algo? Sí, más o menos. Ya, siempre sería acá. En cantidad siempre va a ser la cantidad, sobrecimientos, columnas, vigas que tengas dentro de esto. Y en el número de elementos siempre es la cantidad de fierro, de acero, como lo quieras llamar, que vas a tener en este pedazo de esto, en este pedazo nada más. Entonces, ahora ya tenemos este acero longitudinal, este horizontal. Ahora tenemos el transversal, porque tenemos dos aceros. Tenemos este acero y tenemos este acero. Entonces, ¿de dónde se le va a considerar el tema de los aceros? Va a ser en la parte de acá de abajo, porque de acá hasta arriba tiene recubrimiento. Entonces, hasta acá arriba, hasta la línea amarilla, que sería de 1,5, nos dice. 1,5 tiene esto. 1,5. Entonces, vamos a colocar 1,05 menos 0,05, que es el recubrimiento de la parte de acá hasta acá. Abajo, ¿no? Pero está, ¿cómo? Hasta abajo lo tomas. Hasta el acero de la viga de cimentación. De acá a acá es un Tomando ese recubrimiento. pequeño recubrimiento. Claro, de acá hasta acá tiene un recubrimiento. Ya. Pero también este acero transversal, vertical, este acero vertical tiene una patita, es patita, una Ujú. patita. Entonces, estamos considerando 15 centímetros la patita, 15 centímetros. Donde Ahora, estás dibujando, ya va el acero dibujado, ¿verdad? sí, ya va el acero dibujado acá, ya está dibujado. No, te digo en el Excel. No, yo lo he dibujado, pero sí tienes que dibujarlo porque lo entiendes. Acá ya te doy yo dibujado esta plantilla, pero anteriormente no tenía dibujado ya se da. Entonces, ¿de cuánto nos dice ese acero? Ese acero nos dice que es de 3 octavos a 25 centímetros. Entonces, acá va a ir 3 octavos en el diámetro. ¿A cuánto? A 25. ¿Cuánto tenemos? Tenemos uno, solo uno tenemos. Ahora, como ya lo tenemos dibujado, me vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11. Entonces, acá vamos a colocar 11. Y eso sería tu metrado en sobrecimiento armado. ¿Me dejo entender algo? Sí, Karen, hay algunas veces que ponen sobrecimiento.
sobre cimiento que no es armado. ¿Igual es ahí? No, sobre cimiento armado o sobre cimiento armado, columnas, todo lo que es armado son los que tienen acero. Pero si es sobre cimiento Ya. simple, no lleva acero. Ahí no metas acero. Ujú. Por ejemplo, acá tenemos el corte. Mira. El sobre cimiento simple no lleva acero. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tampoco está dibujado. Sin embargo, tenemos un corte acá que tenemos sobre cimiento armado. ¿Cómo me doy cuenta que es armado? Uno, por la altura y dos, porque están los fierros acá. Los fierros. Estos son los fierros, los aceros. Nos dice de un cuarto y de 3 instancias. Ujú. Ahora el tema de las columnas. Entonces, ay, son columnas. Eso lo podemos dejar para el lunes. Ya, no hay problema. Es que es demasiada información y hay algunas cosas que no te entendí muy bien. Columnas, vigas, columnetas, viguetas, losa maciza, gradas. Aquí vamos a ganar una hora otra vez. Son escaleras. Se jala de escaleras. Escaleras. En las escaleras hay que dibujar. Ya, no hay problema. Ahí quedamos entonces. Nos quedaríamos en columna. Faltaría columnas, vigas, columnetas, viguetas, losa maciza y escaleras. Escaleras. Los aceros, son aceros, Sí, son todos son varillas, aceros. ¿Cuál? esos negritos punteados, no sé si viste, esos negritos puntiagudos en cercos, ¿viste? ¿Cuál negros Eso lo tengo, puntiagudos? eso lo tengo que meter también acá, o eso va en materiales especiales metálicos. ¿Aceros? ¿Aceros o son fierros? Ah, son fierros, son fierros. Son fierros. Los No, aceros son delgaditos. Son fierros. Fierros fierros. cuadrados. Ajá. Es fierro de 1,5, creo, algo así. Siempre son fierros eso. Entonces sería todo, ¿no? ¿Me puedes Por hoy enviar, día. por favor? Sí, Ajá. ahorita te voy a enviar las dos clases porque la anterior no se había subido. Ya se habrá subido. Error me ha mandado. Entonces hasta ahí La, quedamos. El lunes la segunda, continuamos. ¿no? La segunda y la tercera te envío más un ratito. Ya, De ya esta pues, te me envío avisas, ¿no? mañana. Ya, ya. Ok. Mm, Hasta el lunes, lunes. lunes. Chao, cuídate. Chao. Bye.